Hola, buenas tardes. Voy a esperar un momentito para ver si se ve bien, se escucha bien. Para comenzar nuestra reunión. Por favor, si me podrían indicar si se oye bien, se escucha bien. Puse el audífono porque como que quiere llover y no sé, que las láminas obstruyen el sonido. Si se escucha, perdón. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera esperarme un momentito más para poder comenzar, que se empiecen a conectar los demás, aunque soy de la opinión que a la hora que se indica debemos de empezar. Entonces yo sí quisiera agradecer por esta hermosa oportunidad, por este hermoso momento. Gracias a Dios por esta oportunidad. Los invito a si me pueden acompañar al Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Y dice su palabra: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sus moradas de Dios son increíbles, y nuestra alma debe estar agradecida por esta morada que tenemos hoy. Cuán grande y maravilloso es Dios, que nos ha derramado de su misericordia. Y nuestro corazón debe de cantar, nuestra carne debe estar anhelante de la presencia de Dios. Debemos de alabarlo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta hermosa tarde, Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de un día más, darnos la oportunidad de podernos reunir, Señor, como una familia en Cristo, Dios, una familia en la cual tú, Señor, la has logrado. Nos has llamado, nos has escogido, la has derramado sobre nosotros de tu misericordia, de tu amor, de tu benevolencia. Nos guías y nos enseñas, Dios. Nos has mostrado a tu Hijo amado, Dios, y Él nos ha enseñado lo que eres tú. En esta hermosa tarde venimos ante ti, Dios. Hoy te puedo decir que venimos con un corazón contrito y humillado, pero Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Humildemente te pido, Dios, que seas tú quien obre, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en este lugar, se mueva, Dios, a través de los medios, Señor, para que, bendito Dios, tu palabra sea recibida, que tu palabra sea llena, Dios, y que, Padre, pueda dar fruto, Señor. Estamos aprendiendo, Dios, que vivíamos en un evangelio no conforme tú querías, no conforme estabas expresando, conforme tú lo querías. Estábamos obteniendo doctrinas de hombre.
Pero hoy, Dios, te damos gracias, Dios, porque gracias a tu Santo Espíritu, Dios, estamos en este nuevo caminar, en este nuevo vivir, conforme a tu palabra, conforme a tus deseos, conforme a tu benevolencia. Te agradezco, Dios, porque nos has permitido, Señor. Gracias por todo y cada uno de los momentos que nos permite, Señor, vivir como familia. Es cierto, ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nuestra lucha, nuestra batalla es día a día. Gracias, Dios, por derramar, Dios, de tu amor en cada uno de nosotros. Gracias por la vida de tu Hijo amado, Dios, y tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que nos permites en cada nuevo día, Señor. En esta hermosa tarde, deseamos y anhelamos que seas tú, Dios, quien exprese esas palabras justas y necesarias. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que me acompañaran a escuchar una alabanza. Me gusta mucho. Espero que entendamos un poquito su letra. Viniste a habitar para vivir entre nosotros, sintiendo el dolor que la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto, que vamos de gloria en gloria en gloria, más seré igual, jamás seré igual, vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que he cambiado nuestro corazón. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanza a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto.
y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Casi que cambió nuestro corazón, casi que cambió nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa gracia que nos da salvación, Dios. Bendito eres, Dios. Hace 8 días, la segunda parte que me tocó, les hablé sobre lo que era el libre albedrío. Les comentaba, expresaba que había una pregunta que decía que si Cristo violentaba nuestro libre albedrío, que si era una violación. Pero Dios en ningún momento, Dios no violenta ese libre albedrío. Lo que realmente hace es liberarnos del pecado, de esa esclavitud, para que seamos libres y en esa libertad, en esa voluntad, podamos ir a ver a Cristo. Les comentaba que en la doctrina reformada no hay libre albedrío. Esto se refiere a que el hombre no tiene la libertad de poder escoger a Dios. O sea, el hombre no tiene libre albedrío porque fue esclavizado por el pecado. Somos esclavos, éramos esclavos del pecado y eso nos impedía realmente buscar de Dios. Les hablé sobre lo que es la gracia de Dios, que la gracia de Dios es un favor inmerecido a personas destituidas de su gloria. Es un favor. Toda benevolencia viene de parte de Dios, aun aquellos que no conocen o no quieren estar con Dios. Esa gracia es un don de Dios, es la salvación, es un regalo a través de fe para que nadie se gloríe. Necesitamos tener esa fe, necesitamos tener esa confianza completa para poder creer en Jesús. Eso lo vimos en Efesios 2, 8, 9. Les hablé sobre la gracia común. La gracia común es la gracia de Dios por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La palabra común dice algo que es común a toda persona y no está limitada solamente a creyentes o elegidos, como la lluvia, el sol, el aire. Todo eso es una gracia común que es para todos. Y lo vimos en Mateo 5:45. Y les hablé sobre lo que es la gracia de salvación, que es una gracia que obra para salvación. El acceso no es para todos, es particular. Dios conoce a hombres por nombre y apellido. Y eso está disponible, eso lo podemos encontrar en la predicación del Evangelio, en que quien lo escucha y lo recibe tiene la gracia de la salvación. Les comentaba sobre la gracia irresistible, en donde les comenté sobre el texto de Juan 6:44, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. Les comenté sobre la palabra traer en griego, que era arrastrar, inducir, atraer, ¿no? Y lo podemos decir que nadie puede venir a Cristo si no lo atrae, si no lo arrastra, lo envía con Cristo. Pero esto no es una manera de forzar, sino Dios abre nuestros ojos, regenera nuestro espíritu, y eso es lo que nos lleva a nosotros mismos, esa fuerza que nos da Dios, eso que hace Dios en nosotros para
para que busquemos de Dios, que busquemos de Cristo. Es una gracia irresistible. Pero el pecador puede, les comentaba que si el pecador puede resistir esa gracia, sí. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio, pero se resisten. Pero hay pecadores que lo escuchan y se convierten. Esto es una obra soberana, irresistible del Espíritu Santo. Dios puede Dios puede superar la resistencia del hombre, sí. Esto les comentaba sobre en Hechos 7:51, que habla sobre la resistencia al Espíritu Santo, que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón, que es cuando Esteban estaba predicándoles a los fariseos. Y también les comenté sobre Hebreos 3:7-9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos tienen muy endurecido el corazón, escuchan el Evangelio, escuchan palabra de Dios, pero no quieren hacerlo. En la gracia irresistible les comentaba que Dios puede resistir esa gracia, porque nosotros no queremos. Un ejemplo que les comentaba y lo parafraseé fue Jonás, que fue llamado a evangelizar a Nínive, pero decidió no hacerlo. Pero a fin de cuentas, tuvo que hacerlo. Les comentaba sobre la gracia de Dios en la salvación, que Dios no obliga a nadie a creer en Él. Simplemente Él deposita esa gracia a los que Él ha elegido desde la eternidad y en la cual cuando escuchan el Evangelio es regenerado y a la vez recibe la vida eterna. Ese lo puse en Hechos, salió en Hechos 8:35-39, que fue el ejemplo del eunuco cuando estaba leyendo Isaías 53 y llegó Felipe. Lo único que Dios tiene que hacer es abrir los ojos del hombre y permitir ver las cosas como Él las ve. Y el hombre reaccionará buscando a Dios. Esto lo vimos en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hoy vamos a ver la última parte, que es la importancia de la gracia irresistible. La doctrina, esta hermosa doctrina de la gracia es la que enciende el corazón, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, nos muestra a Cristo en su plenitud y nos lleva a conocer al Padre. Nos abre ese entendimiento por medio del Espíritu Santo para conocer esa hermosa voluntad, aprendiendo y entendiendo que nuestra vida sigue siendo un pecaminosa. Aún hay pecados en nosotros, que es una lucha constante, día a día. Es una batalla, porque el Espíritu obedece, o el Espíritu nos manda y nos conlleva a una vida sana, a una vida santa, pero el pecado se opone. Y cuando el pecado está batallando, cuando el pecado está en nosotros, el Espíritu se opone. Hay una lucha en la cual nosotros tenemos esa parte de poder tomar esa voluntad y decir, Señor, aquí estoy. La gracia irresistible glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien vino personalmente y nos abrió el entendimiento y nos dio un nuevo corazón. ¿De qué manera actúa el Espíritu Santo? Cuando escuchamos el Evangelio, actúa y nos hace abrir el entendimiento.
nos permite ver ese Dios maravilloso. La palabra de Dios, el Evangelio, es como una semilla que es plantada en nuestro corazón y que el día de mañana comienza a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto, solo la palabra de Dios produce una vida espiritual. Una vida que va a cambiar completamente y vamos a ser diferentes en muchos aspectos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es la vida misma para poder buscar de Dios. Y en Primera de Pedro 22, 23, quiero leerlas en el lenguaje, traducción lenguaje actual. Primera de Pedro 1, 22, 23 dice, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje de vida y nada puede destruirlo. Nos damos cuenta que ahora el Evangelio nos lleva a una nueva vida. Una vida de cambios, una vida de batallas en la cual vamos a padecer. Pero tenemos al Dios vivo, tenemos a ese Dios maravilloso que nos da esa paz. Una paz increíble. Nosotros estábamos llevando una doctrina muy light. Estábamos llevando una doctrina de hombre, la cual la Biblia no la mostraba. Y esta gracia, esta doctrina nos está enseñando, nos está mostrando de los errores que cometíamos. Y que por medio del Espíritu Santo puede transformar al pecador. Y nosotros creíamos que éramos nosotros los que podíamos hacerlo, que llevábamos esa responsabilidad para poderlos cambiar. Pero no. Porque todo esto es una promesa de Dios y que solo por medio de la palabra, de la predicación, por medio del Evangelio, viene la vida eterna, viene la salvación. Cristo hizo el sacrificio en la cruz. Esta doctrina nos guarda de cometer muchos errores y nos abre el entendimiento para ver esas doctrinas de hombre, no de Dios, de hombres. Quiero leerles la de Segunda de Timoteo 2:3 en lenguaje actual. Segunda de Timoteo 4:2-3, que dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muestra a la gente de sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Vemos como el mismo Dios, vemos como la misma palabra nos muestra que muchos antes de conocer a Cristo buscamos santos, ídolos, imágenes. Nos íbamos por aquellos que si Dios no me hacía,
íbamos con un santo, íbamos con el brujo, íbamos con el chamán. Pero esta doctrina nos está enseñando que el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones, que por medio de Él conocemos a Dios, que somos sus hijos. Esta doctrina nos muestra cuán intensa, íntimamente involucra el Dios Trino en nuestra salvación. Esa doctrina nos muestra cómo Dios, el Espíritu Santo y Cristo, cada uno de ellos nos muestra de esa salvación. El Evangelio es una obra trinitaria. Toda la Trinidad está involucrada en nuestra salvación. El Hijo proveyó el sacrificio perfecto por el pecado. El Padre nos atrae a Cristo y el Espíritu Santo nos reprende y convence de creer en Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. Somos salvos por la gracia asombrosa y el amor ilimitado de Dios. Qué hermoso saber que como Jesús derramó su sangre por amor, por obediencia, por amor propio. Y Dios desea que ese amor lo podamos expresar de la misma manera. El Padre, nuestro Dios, aún siendo como somos, aún estando como estamos, Él nos llevó a Cristo para conocerlo, para mostrarnos que realmente Él nos ama, que aún en nuestra vana manera de vivir, Él nos ama. Y el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Dios no nos enseñó ningún plan para que alguien pudiera salvarse, sino que Dios en ese amor nos da la salvación. Dios ama a personas con nombre y apellido, a todos y cada uno de nosotros. Siéntete privilegiado, porque tú eres uno de ellos. Dios te ama, eres su hijo y te ha adoptado. Qué hermoso es saber lo que Dios, la manera en la cual Dios nos ama. Dios nos permite tener esa oportunidad. Gracias. Nos anima a seguir corriendo en pos de la verdad. Esa gracia que obra en nosotros para la salvación sigue disponible para nuestra santificación. Qué hermoso es decir, soy salvo, sí, qué bien, pero viene un caminar. Vimos la perseverancia de los santos. Sí, estar en una perseverancia constante para llevar a una santificación. La salvación es un progreso, es un camino en donde vamos siendo transformados, donde vamos siendo cambiados, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar. Comenzamos a dejar cosas, hábitos y costumbres para poder llegar a ser esa imagen de nuestro Dios, del Señor Jesús. Es difícil, ¿por qué? Porque aún todavía hay rezagos, aún traemos todavía rezagos de esa doctrina de decreto, de una doctrina de evangelio de prosperidad. Yo declaro, yo decreto, yo quiero. Y no. La salvación es la gracia de Dios. Y comenzamos a mostrarla cambiando. El Espíritu Santo nos abrió el entendimiento y nos ayuda a llegar a esa santificación para que podamos ser aptos en el concepto conforme Dios quiere. Pablo en Efesios 1, 16, 20 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares altos. No solo Dios, no solo Pablo nos muestra que él oraba, pero ahora sé que Cristo en el altar, Él ora al Padre por cada uno de nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros, deseando que nosotros llevemos una vida en santidad. Nuestra lucha con el pecado es duro. Es una lucha, una batalla, pero esta doctrina nos anima a seguir la carrera con paciencia. Nos ayuda que a pesar de nuestro pecado, la gracia irresistible de Dios nos guarda y nos preserva. Esa gracia irresistible, esa gracia que cuando Dios habla, todos obedecen. Dios en Génesis cuando habló dijo, hágase la luz. La luz se hizo. Cada palabra de Dios es obedecida. Nosotros estamos esclavizados a esa palabra que cuando Dios habla, nosotros obedecemos, a menos que haya una resistencia. Su gracia es irresistible. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Tenemos muchos testigos. Hay muchos ojos que nos están viendo. Nuestra propia familia están viendo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos expresamos? Hace unos días acompañé a una amiga a ayudarle un poquito en una casa, se va a cambiar con otras personas. Y estas personas son adoradoras de la muerte. Ya me habían platicado esta amiga referente a esta situación. Dije, no te preocupes, no hay ningún problema. Tenían ahí sus cervezas, estaban haciendo detallitos, pero a la vez, pues estaban haciendo reparaciones. Cuando llegué me comentaron el pequeño detalle y lo reparé. Era un apagador que no estaba funcionando y un contacto y ya. Pero Dios me permitió en ese momento poder expresarles de Dios, de Cristo. Mostrarles que realmente nosotros como personas no creemos a Dios y nos basamos a otras imágenes, a otros ídolos. Yo les expresé también que fui católico, que hice muchas cosas tal en la cual, y uno de ellos me dijo, entonces tú sabes para que no te engañen. No digo, no, simplemente sé en qué situación te encuentras. Y me permitió darles el testimonio de que me dio el COVID. Se sorprendieron mucho porque dice, una de las señoras que estaban ahí dice, es algo que no creo, porque yo tengo 2 familiares, a 4 les dio el COVID y 2 se murieron. Uno estaba tan fuerte, o sea que era imposible que se muriera.
pero cuando dice que cuando le dio el COVID, al día y medio, ¡pum!, falleció. Le digo, pero miren, esto es lo que Dios ha hecho en mí. Dios me ha cambiado, Dios me ha dado esta oportunidad de seguir con vida. Aún todavía, a pesar de eso, les comenté que me han desahuciado por cuarta ocasión hace unos años y todavía estoy aquí. Mi pastor fue y me dio los santos óleos ya para irme. Pero no, aquí sigo. Se sorprendieron mucho. Y yo le dije, pues no vengo a forzarlos, no vengo a cambiar, porque el único que va a cambiar su corazón es Dios. Pero si ustedes quieren seguir en esa doctrina, en esa situación, pues, ¿qué les puedo decir? Solamente yo vine, platiqué, hice la reparación y hasta ahí. Ya cuando nos fuimos, estuvieron muy contentos y me comentaron que querían otra vez que fuese para charlar un poquito más. Dije, bueno, pues claro, si Dios nos permite y si Dios permite poder volver ahí para poder cambiar, poder comenzar a mostrar lo que es Dios, qué bueno, ¿no? Y es algo que digo, Dios, qué grande eres hermoso, digo, porque yo no tenía en mente acompañar a esta personita, a esta amiga para hacer esa reparación, pero tuve que ir. Y es esto lo que nosotros tenemos. Hay muchos ojos que nos están viendo. Dios nos manda a un lugar, vamos. Y que sea Él el que hable, que sea Él el que obre, porque yo con mis fuerzas no puedo hacerlo. Y veamos, por último, la doctrina. Esta doctrina nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos a pesar de la dureza del corazón. ¡Tau! Nos anima a seguir predicando el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio no por la dureza del corazón. Predicamos el Evangelio porque es vida. Muchos tendrán una dureza del corazón, sí. Muchos de nosotros tuvimos esa dureza del corazón, mas la palabra de Dios, que es viva y eficaz, lo renovó, lo cambió. Debemos predicar el Evangelio. Confiamos que cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo obra. Y es que el que escucha se podrá salvar. Segunda de Timoteo 2:10. Quisiera leérselas en el lenguaje actual. Segunda de Timoteo 2:10. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos para los que Dios ha elegido y se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Nosotros soportamos sufrimientos. Nosotros, en nuestro caminar con Dios, no es sencillo. Nuestra vida cristiana, día a día, ha tenido caídas muy fuertes, caídas leves. Hemos pecado, caímos, pero esto nos anima a seguir para saber que lo que nosotros hacemos para alguien es testimonio. Y aquellos que lo escuchen podrán ser salvos. Podrán ser salvos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, porque sabemos que si ellos llegan a padecer, llegan a morir, ¿a dónde se van? Podemos orar y estar orando, mas Dios en su infinita misericordia es el que obrará. No nos gusta a veces la soberanía de Dios.
Pero no podemos cambiar algo que Dios sabe que es bueno. Puede ser la pérdida de un ser querido, no nos gusta, pero es Dios quien obra. Decía, hay una pregunta, dice, si ya son escogidos, ¿por qué orar? Si son escogidos, se salvarán. Nuestro caminar, nuestro deber es estar orando y predicando el Evangelio. Porque nosotros no sabemos realmente quiénes son los que se van a salvar. ¿Quiénes son los que realmente ya? Decían, dice, entonces aquel que escuchó el Evangelio y estuvo por años y después se salió, ¿Dios lo va a traer? Si realmente no regresa, es que no era salvo. No era salvo. Pero Dios, al que es rebelde, al que se va, Dios no lo deja. Dios lo trae. Muchos de nosotros necesitamos que oren por cada uno de nosotros. Orar unos por otros. Porque este caminar es muy difícil. Nosotros somos instrumentos para la predicación del Evangelio. Desde antes de la creación, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios dio nuestro corazón y su Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros para salvarnos. Esa es su gracia de Dios. Si Dios nos escogió, Dios nos llamó, somos un instrumento para Dios. En 2 Corintios 4:6 dice, en la cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos instrumentos por amor. No nos predicamos a Cristo. Teníamos el entendimiento entenebrecido, éramos incrédulos. No creíamos en Dios, creíamos en imágenes, creíamos en otras cosas, menos en Dios. Nosotros despreciábamos a Dios, pero un día vino el Espíritu Santo por medio de la predicación y vimos a Cristo y vimos su gloriosa imagen y tuvimos la salvación. Todo es de Dios. Es todo soberanamente de Él. Todo es de Dios. Es hermoso saber que somos privilegiados. Somos privilegiados porque podemos oír la voz. Podemos ser esa voz oída. Escuchamos su voz y podemos hablar de su voz. Somos aquellos que cuando oramos puede ser una oración respondida. Somos un testimonio para poder traer vida eterna. Somos útiles para Dios. Dios no nos necesita. Pero Dios nos emplea para traer salvación. Somos ese instrumento. Dios es quien actúa irresistiblemente en su gracia, salvando, siendo nosotros un instrumento. Dios nos ha hablado, nos ha llamado, nos ha elegido. No nos resistamos. Jonás
por último, se dio, pero aún así siguió como era. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Esa gracia irresistible de Dios nos lleva a que podamos ser ese testimonio, ser ese reflejo de lo que es tu Hijo, lo que es Cristo. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, tenemos una gran labor: mostrar el arrepentimiento. En el mundo hay muchos sin Cristo y tenemos una responsabilidad. Hay gente que no puede y que no ha sido salva. Debemos reconocer que todo es por Él. Una persona sin Cristo es impotente para salvarse. Él no puede hacer nada. Una persona sin Cristo no puede averiguar si es elegido o va a ser regenerado por Cristo. Todos teníamos un serio problema con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Mas en su infinito amor Dios envió a su Hijo para saldar la deuda de los pecadores, que vino a salvar muriendo por nosotros en la cruz. Debemos mostrarles ese camino, declamarle misericordia, arrepentimiento de pecados, para que confíen en Cristo y tengan esa salvación. El Evangelio promete que será recibido y perdonado por Dios. Dios diseñó este plan de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran labor nos ha permitido Dios. No nos resistamos. Caminemos hasta la meta final. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, antes de responder al mensaje del Evangelio. Pero para poder responder a ese Evangelio tuvimos que volver a la vida. Tuvimos que volver a la vida. Dios nos levantó de nuestra muerte espiritual y poder responder a las buenas nuevas de la salvación de Cristo. Todo esto es una obra de Dios y no del hombre. Dice en Juan 1:12-13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos, hemos nacido. Tenemos esa salvación. La salvación es del Señor, de principio y fin. Solo Dios da vida. Y a nosotros nos queda más que recibirla.
Es por gracia. Esa salvación es por gracia. Toda nuestra salvación es producto de la gracia inmerecida de Dios de principio a fin. Esa gracia inmerecida. Una gracia incomprendida, incomprensible, que no sabemos ni cómo hacerlo. La gracia irresistible es una voz que podemos hacer oídos sordos. Es una gracia que nos cuesta trabajo entender. Pero si hoy tenemos esta salvación, esta vida eterna, vamos a mostrarla, vamos a enseñarla y darle la honra y la gloria solo a Dios, porque lo ha hecho. Quiero terminar con este texto. Tito 2, 11, 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios en la salvación. Esa gracia inmerecida. Esa gracia que solo Dios nos da. Quisiera que escucharas esta alabanza y le pusieras mucha atención en la palabra. Fuente de vida a la humanidad, hemos visto tu gloria revelarse. Es amor que del cielo bajó, misericordia que nos abrazó. Ha sido nuestro refugio, nuestra justicia. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Viniste a ser nuestra ofrenda de paz, nuestra esperanza de libertad, a llevar en tu muerte nuestra culpa. En tu castigo hallamos perdón, en tu sacrificio el cielo se abrió. Cuando en la cruz por nosotros quisiste entregarte, Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor de
tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Diste tú la vida que jamás pude vivir, sufriste tú la muerte que yo merecí morir, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu gloria, esa gloria invencible. Gracias por tu gracia. Gracias por ser gracias, Señor. Bendito eres, majestuoso y poderoso Dios. Gracias. Me diste tú la vida que jamás pude vivir, sufriste tú la muerte que yo merecí morir, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Redentor del alma, luz de amor y de verdad, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Tuya sea la gloria. Señor. Bendito Dios, majestuoso y poderoso Señor, digno de honra, poder y gloria. Agradeciéndote por estas hermosas palabras, Dios, mostrándonos, Señor, que tú nos dices una vida nueva, nos has salvado, gracias a tu Hijo amado y a tu Espíritu Santo. Hoy puedo decirte, perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos para que podamos, Señor, ser ese reflejo de lo que es tu Hijo amado. Ayúdanos para que podamos, Señor, ser esa voz que tú quieres. Poder expresar el Evangelio de tu Hijo amado para la salvación. El que no nos resistamos, Señor. El que si llegásemos a hacer algo sea con gozo, con alegría. No queriendo, Señor, hacer las cosas sin que tú no quieras. No queriendo ser como Jonás, Señor. Que sabiendo que tenemos una obligación o un deber, no obligación, un deber, para ir por aquellos que están perdidos, Señor. Hemos aprendido que tú no nos necesitas, pero tú quieres que estemos contigo. Somos útiles y que tenemos ese hermoso privilegio de poder compartir el Evangelio de tu Hijo amado. Decía un predicador, Señor, mándanos a hacer lo que tú quieras, pero ayúdanos a hacer eso que tú quieres que hagamos. A nosotros nos cuesta trabajo, Señor. Pero hoy, que sea Dios conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos en este caminar. Y poder llegar a esa plenitud. Y que podamos seguir viviendo en una santidad. Gracias.
Gracias, Señor, por inclinar tu rostro y escucharnos. Gracias por este hermoso privilegio de esta gracia y de este amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias. Qué hermoso es ver que como Dios, siendo como somos, nos ama. Siendo como estamos, Él nos ama. Y hoy quiero que me acompañes a Lucas 21. A Marcos 12:41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta quitarnos algo de lo cual creemos que no volverá? La ofrenda es algo que se da de corazón. ¿Es un sacrificio? Sí. Dios nos muestra como esta mujer, que era todo lo que tenía. Pero ella tenía algo en su mente, que había un sustentador. Alguien que la sustentaba, alguien le daba, alguien que le podía brindar todo, que tenía lo suficiente para vivir. Ella ofreció, ella lo dio. A nosotros nos cuesta trabajo hacerlo. A mí me costaba mucho trabajo hacerlo. Hoy de vez en cuando, no te lo voy a negar, de vez en cuando sí. Pero he aprendido que Dios suple todas nuestras necesidades. Antes de que le pidamos, Él ya nos las da. Él las tiene preparadas en el momento justo y necesario, no cuando uno quiere. La congregación, este lugar, Dios lo proveyó. Dios quiere bendecirte. Hay gastos que hacer aquí. Hay que pagar una renta. Dios provee, he sido testigo. Haz el sacrificio con alegría, con gozo. Confía en que es Dios el que te va a sostener. Inténtalo y verás cómo es Dios. ¿Va a doler? Sí. ¿Es un sacrificio? Sí. No te lo voy a decir que no. Pero es Dios grande y misericordioso. Vamos a orar. Señor, agradeciéndote, Dios, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, Dios, que a veces somos, Señor, muy apegados, Señor, a la economía, que nos cuesta trabajo, Señor, soltar. El dar, Señor, con generosidad, el dar con gozo, el dar con alegría, nos cuesta trabajo, Señor. Mas, Señor, hemos entendido y estamos aprendiendo que tú eres quien nos sostiene, tú eres nuestro dador, tú eres quien suple todas nuestras necesidades. Día a día, gracias a ti, hay un alimento en cada hogar. Hay lo suficiente para poder vivir. Gracias, gracias, Señor. Mas hoy permíteme, en el nombre de tu Hijo amado, que bendiga, Señor, esas ofrendas que se van a dar, Dios, para la renta, Señor. Que bendiga, Señor, esas ofrendas que se van a dar, Dios, que vea sus corazones y que supla, Señor,
suplas, Dios, las necesidades de cada uno. Quítándonos de nuestra mente, Señor, el que vamos a dar para recibir más, sino que simplemente lo damos con amor, con gozo, como tu pueblo de Israel que daba. Cuando Moisés les dijo, traer ofrendas, y ellos llevaban y llevaban y llevaban, Señor, hasta que Moisés dijo, ya no traigan más. Que seamos ese pueblo, Señor. Que seamos esos hijos tuyos de dador y dadores. Y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias. Bendice y santifica, Señor, esas ofrendas. Y dale sabiduría a mi pastor para que los administre, Dios, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Les invito a que vamos a orar. Hay unas peticiones de oración y nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, orar unos por otros en amor. Lo hagamos, hermanos. Orar por la doctora Karen Balbuena. Ha estado trabajando todo el tiempo en el COVID. No ha descansado y que tiene temor de contagiarse. Señor, bendito Dios, tú conoces a esta doctora, sabes su esfuerzo, su sacrificio. Sabes, Señor, que ha expuesto su vida misma para poder ayudar y apoyar, ser un ejemplo, Dios, de amor hacia los demás. Tiene ese miedo, tiene, como cualquiera, Señor, tiene ese miedo, ese temor de poder contagiarse y quizás Dios pueda hasta perder la vida, pero durante todo este tiempo, Señor, sé que tú la has sostenido. Guárdala, cuídala, Señor, protégela. Te agradecemos porque tú tienes cuidado, Dios, de todos y cada uno de los doctores. Pero hoy te pido en especial por ella. Señor, oramos por Eliam Dávila. Señor, tiene varicela. Señor, guárdalo, cuídalo, bendito Dios. Muchos de niños padecimos por esas pequeñas situaciones, Señor. Puedo decirte, Señor, que si te pido que se la quites, Señor, sé que tú se la quitas. Lo sanas, Dios, pero conforme a tu voluntad. Dale fortaleza, Señor, dale descanso y dale paz para que pueda soportar esa pequeña enfermedad. Oramos por María del Pilar Martínez Díaz, que sigue con enfermedades diferentes. Dios, no sé realmente, Dios, qué esté pasando, qué esté sucediendo, qué esté viviendo, qué situación por la que esté pasando, Dios, pero hoy solamente puedo pedirte, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que le fortalezcas, que le des esa paz, Señor, que le ayudes a que ella pueda, Señor, aceptar y poder vivir, Dios, con esta situación que está viviendo. Es difícil, Dios, lo digo por experiencia, Dios, pero sé que tú eres bueno, Dios, y se verá tu misericordia, se verá tu grandeza y tu poder en esta mujer, Señor. Ora por Consuelo, de la hermana de Lucy Cerrato, que falleció su familia, y su familia, Dios. Consuelo por la hermana de Lucy Cerrato, Señor, que murió, un fallecimiento de su hermana, Señor. Tú conoces, Señor, el dolor, porque tu hijo amado, cuando Lázaro murió, Dios, él lloró, Dios. Es un ser querido, es un ser amado, Dios. Quizás extrañemos, Señor, que quizás, Señor, no tengamos el privilegio de volverlo a hablar, verlo ver, pero, Señor, tú das ese consuelo. Muchos hemos padecido esa situación, pero tú solamente das ese consuelo, Dios. Oramos también por el consuelo de Daniel Pérez, quien ya falleció, Señor. Dale la paz, Señor. Dale la aceptación, Dios, por lo que está pasando. Te pedimos, Dios, por las mujeres embarazadas, Dios. Tú conoces, Dios, sabes cómo está cada una de ellas, tú sabes el proceso, tú sabes que esas bendiciones, Señor, muchos de ellos serán, Dios, para la honra y la gloria de tu nombre. Guárdalas, cuídalas, fortalécelas, Señor. Entre ellas, Señor, está la doctora Celia. Dios, que está embarazada, tú sabes que aún está trabajando. Esperemos, Señor, confiamos en que tú obrarás, Dios. Gracias.
Oramos por todos los ancianos, Dios, de la tercera edad, Dios, aun aquellos que están en los asilos, Dios, que tú los conoces, tú sabes, Dios, que ellos son uno de los que pueden llegar a contraer ese COVID, a traer esa enfermedad, Dios, pero solo te pido que los guardes, que los cuides, Dios. Gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. Oramos, Dios, por aquellos niños que han perdido a sus padres, que se encuentran solos, Dios. Dice tu palabra, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Dios, porque están en tus manos. Guárdalos, guárdalos, Señor. Protégelos, bendito Padre. Sí, dales esa paz, Señor. Te pedimos, Dios, porque dentro de poco tiempo, Señor, comenzarán las clases y muchos seguirán estudiando en casa, Dios. Dale sabiduría a sus padres para que puedan apoyarlos y guiarlos y darle lo suficiente para que puedan seguir estudiando, Dios, en lo que se termina toda esta paciencia. Gracias, Dios. Gracias porque vas a derramar de esa sabiduría, Dios. Te pedimos, Dios, también y oramos por los que no tienen trabajo. Señor, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido, Señor, su fuente de ingresos, Señor. Y han buscado y no ha habido esa oportunidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras esas puertas, Señor, para que puedan trabajar, para que puedan llevar ese sustento, para que puedan seguir, Dios, trabajando como es. Te pedimos también, Señor, por los jóvenes. Tú sabes, Dios, que los jóvenes hoy en día han tenido, Dios, muchas distracciones, Señor, la computadora, el celular, las redes sociales, Dios, que los atraen, los llevan y se olvidan realmente de ti. Porque, Señor, se distraen. Hoy te pido, Dios, en nombre de Jesús, que los guardes. Señor, que pongas las personas idóneas para que los lleven en ese caminar, para que puedan, Señor, seguir en tu caminar, en tu pensar. Que tengan esa fortaleza para poder resistir a todo lo que hay en este mundo. Señor, te pedimos por las familias, esa hermosa familia de Zapotitla, la hermosa familia de Constitución y todas las hermosas familias de los pastores, Dios, que hay, porque Señor, tú conoces, Dios, que aún estando distanciados, Señor, estamos unidos en corazón, estamos unidos en pensamientos, porque tú, Dios, nos has forjado conforme a tu Hijo amado para ser una familia. Te pedimos que nos guardes, que los cuides, Dios, que los lleves en el hueco precioso de tu mano, Señor, y te pido, Dios, que a nuestros pastores, Dios, tanto de Constitución como de los que tenemos aquí, Dios, que los guardes, que los cuides, que los bendigas, Dios, que les sigas dando, Dios, el discernimiento, Dios, y esa palabra, Dios, eficaz para que el Señor siga guardando y cuidando de cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Dios, de todos los pastores, Dios, guárdalos, cuídalos, Señor, porque, Señor, son tus siervos, Señor. Te pedimos aún por nuestras autoridades del gobierno y las sanitarias, Señor, porque tú sabes, Dios, que aún todavía en la pandemia, Dios, hay muchos engaños, pero no lo sé, Dios. Solo tú conoces, Señor, lo que está pasando, Dios. Te pedimos por las enfermeras, Dios, los médicos, y la policía, Señor, que trabajan, que los guardes, que los cuides, Dios. Ellos están en una lucha muy dura. Y, Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de los que salen a trabajar, que los guíes, Señor, que los guardes, Señor. Señor, te pedimos por lo que ha estado pasando en este mundo. Te pedimos lo que ha estado sucediendo en nuestro país, en cada uno de nuestros estados, Señor. Dios, no podemos cambiar los tiempos, no podemos pedirte que detengas, Dios. Tu misma palabra lo dice, Señor, que vendrán tiempos peores, porque tu venida está cerca. Hoy solo te puedo decir, Señor, que tengas misericordia, que derrames de tu misericordia, que guardes, Dios, que nos guardes de cualquier acechanza, de cualquier maldad. Que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Dios, también por las familias que no te conocen, aún nuestras propias familias. Que tu Santo Espíritu, Señor, los lleve a ese arrepentimiento y que puedan ser salvas, Dios. Cada una de nuestras familias, Dios, hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, Dios, te pedimos por ellos.
Y aún te pedimos, Dios, por aquellos, Señor, que no conocemos, aquellos, Señor, que necesitan de ti, de una sanidad. Señor, no lo sé, pero que sea tu Santo Espíritu que nos involucre para que podamos llevar ese evangelio para esa salvación, Dios. Te lo pedimos, Dios, que sea conforme a tu voluntad. Aquellos que están en los hospitales, Señor, guárdalos, Señor. Dales esa fortaleza, dales esa paz. Y aún por los parientes, los que han fallecido, Señor. Gracias por lo que nos has permitido, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre has suplido nuestras necesidades, Dios. Y aquellos que están desempleados, Señor, súpleles, Señor, de sus necesidades. Como dice tu palabra, ahora, oh Dios mío, te rogamos que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, que todas estas peticiones, Señor, sean conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nosotros queremos, sino en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén, amén. Si te conectaste por primera vez, estás escuchando esta predicación y tienes alguna petición de oración, mándala por ese medio. Estaremos orando por esa necesidad. Si quieres conocer más de Cristo, comunícate también por ese medio. Y será maravilloso saber quién es Dios. Y viene, ahora vamos, lo que estamos haciendo, las oraciones de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Facebook. Los jueves y lunes y jueves a las 7:30 estamos viendo el libro de Job. Está muy bueno, síganlo escuchando. Tendremos la reunión el domingo a las 11 de la mañana. Reunión de varones el sábado a las 10 de la mañana. Sigan nuestra página Impactando en Instagram y suscríbanse a YouTube Impactando a la Nación de Zapatita. Ahí están todas las predicaciones, hermanos. Gracias por todo lo que se ha permitido. Gracias, hermanos, por permanecer. Vamos a terminar agradeciéndole a Dios por este momento. Quiero leerte este texto que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy en este hermoso día hemos recibido esta palabra viva y eficaz. Hemos recibido, Señor, de ti para que podamos, Señor, expresar a los demás. Estamos aprendiendo cada nuevo día, Dios. Ayúdanos, Dios, a que sigamos en este caminar, en este seguir, aprendiendo, Señor, de estas doctrinas. Aprendiendo, Dios, que cada nuevo día, Dios, tenemos que caminar en rectitud, que tenemos que caminar en santidad, que tenemos que expresar lo que es tu Hijo amado, esa luz, ser luz en la oscuridad, poder tener esa palabra justa y necesaria para el necesitado, aún para aquel que está caído. Que seamos esas palabras de aliento, Dios. Y lo principal, Padre, que no nos resistamos a tu llamado. Ayúdanos, Dios, para poder seguir en ese caminar. Y Señor, derrama de tus bendiciones, derrama de tu misericordia y de tu amor a cada uno de nuestros hermanos de esta congregación, a cada uno de mis hermanos de esa congregación, a cada uno, Dios, de los que están, Señor, escuchando. Tú los conoces y sabes. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, llévalos en el hueco precioso de tu mano. Somos la niña de tus ojos. Gracias por tu misericordia y tu amor, y gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias.